regreso en esta misma semana y vamos a seguir conversando sobre el Código Penal. En este momento le doy la bienvenida al abogado Francisco Álvarez, justamente para que hablemos sobre esos artículos que deben ser modificados en este proyecto y los avances también, porque algo bueno debe tener el proyecto de Código Penal también que se está conociendo en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Francisco? Muchas gracias por la invitación, Diana. Un placer estar aquí contigo. Bueno, Francisco, faltan solamente 10 días para que termine la legislatura y hay una amplia propuesta de artículos que quieren que sean revisados o que sean modificados. Ayer decían, por ejemplo, los industriales que van a someter a la Cámara de Diputados unos 40 artículos que ellos quieren que se revisen o se modifiquen, pero hay otros que desde hace varios días la sociedad está cuestionando en diferentes temas. En tu visión general, este proyecto de código penal es un código que nace atrasado, es un código que trae avances. ¿Cómo pudiéramos calificarlo? La verdad es que cuando uno entiende que nuestra normativa penal viene del año 1884, que fue en el momento en que se tradujo la que el pueblo haitiano recibió en el 1826, que es un destilado de la napoleónica del 1810, es fácil entender que hay una necesidad urgente, radical, retrasada, de que actualicemos el Código Penal para poder enfrentar los delitos modernos con herramientas modernas. Si bien eso es cierto, no menos cierto es que una de las cosas que tiene el derecho es que cuando tú tienes normas como esa, que son viejas, los jueces pueden ir adaptándola a los tiempos con lo que se llama la jurisprudencia, que es la labor que hace el juez de evaluar un hecho, evaluar un Ujú. precepto jurídico y adaptarlo a la necesidad del caso. Ahora bien, hay casos donde la tecnología o la creatividad del infractor ha superado incluso la posibilidad material de adaptar un tipo penal a la necesidad puntual en el momento. Yo te voy a poner dos ejemplos. Las estafas piramidales. En el código nuevo, en el proyecto de código, se te tipifica la estafa piramidal, es necesario describir los tipos penales, pero agrega la posibilidad de que el Ministerio Público lo persiga sin necesidad de que la víctima participe. O sea que en ese sentido, Francisco, para tipificar delitos nuevos, pues el proyecto de código cumple con esas expectativas en muchos puntos, porque vemos que ahí está Sí. tipificado, por ejemplo, el sicariato, tipificado el feminicidio, tipificado lo que tú estás estableciendo de Está las tipificado, estafas. por ejemplo, el abandono de personas mayores, que eso es algo que aquí también es una deuda, porque el dominicano cuando tiene su viejito y no tiene recursos y no lo quiere, lamentablemente lo deja a su suerte y por eso tenemos una deficiencia estatal también que no tiene donde esas personas puedan sobrevivir. Tenemos, por Ahora, ejemplo, ujú. la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es un elemento que dentro del marco internacional del derecho moderno es algo ya normal y nosotros vivimos a espaldas de esas novedades de tipificación penal. Bueno, pero además de servir para el propósito de tipificar nuevos delitos a través del Código Penal, también se pueden afectar derechos, se pueden negar derechos, como las críticas que se están haciendo a este código. Y me voy a referir, por ejemplo, específicamente al tema de la violencia contra los niños, que ya se han expresado instituciones como CONANI, como UNICEF, justificando de alguna manera la violencia ejercida por los padres contra los niños. Está también las críticas en lo que tiene que ver con las agresiones sexuales que le ponen una pena menor cuando ocurre dentro de la pareja. Eso también atenta contra los derechos, sobre todo de las mujeres, porque evidentemente que en una relación sexual, si hay coacción, digamos que va perdiendo la persona que físicamente puede ser sometida en esa relación sexual y una serie de críticas que se le han hecho a este código, sobre todo con lo que tiene que ver con los temas de derecho, de discriminación. Claro, porque por ejemplo, la discriminación que se tipifica de manera adecuada, se exigía o se pretendía que ingresara a los ejemplos que ponen, porque si bien es cierto, como dicen algunos legisladores, que apoyan la figura de la discriminación como está en el proyecto ahora, que no se menciona, por ejemplo, orientación sexual, identidad de género, etcétera, porque los términos generales sirven para interpretar y proteger a las personas que sean discriminadas en cualquier sentido. Hay un tema que el legislador también en su labor de crear derechos o reconocer derechos tiene, que es
casi como un espaldarazo moral a las comunidades, a las sociedades, a los segmentos poblacionales que han sido históricamente maltratados. Entonces, el problema de eso que tú dices y de lo que la sociedad civil ha estado quizá con muchísima energía en las últimas 2 semanas, 3 semanas exigiendo, parte de que nosotros tenemos una horrible labor legislativa. Me explico. Este código se está aprobando al vapor, nadie está discutiendo, poca gente está opinando dentro del Congreso, porque en el Congreso es que las personas, incluso tú y yo, deberíamos poder ir y decir, yo quiero tomar un turno, yo quiero Bueno, comentar que para reforzar eso que tú estás diciendo, el jueves se decidió, después de todas las críticas, darle 5 días a la comisión para que estudie un código de 400 y pico de artículos, 5 días, de sí, hacer vistas públicas el lunes, solo el lunes a partir de las 2 de la sí, tarde, o sea, mediodía, vamos a hacer mediodía nada más de vistas públicas sí, y luego rendir informe de comisión el miércoles para votarlo. O sea, es claro. literalmente sancochando el código. Y yo tengo una teoría personal. Para mí, esto se está haciendo porque el código se va a aprobar y se quiere compartir la responsabilidad porque el Congreso hoy tiene oposición, pero en un Ujú. mes no va a tener. Y esa es mi forma de verlo, porque mira, si a mí me preguntasen si el código se debe aprobar, yo diría que sí. Ahora, para finalizar, Franchi, el tema de los tribunales militares. ¿Podría, por ejemplo, un caso como el que se está conociendo ahora de la Operación Coral, donde están varios de los más altos mandos militares de la pasada administración siendo juzgados, podrían juzgarse de esta manera por el Ministerio Público si se hiciera una jurisdicción especial para ellos? Mira, la verdad es que no. Los tribunales militares históricamente han sido para temas disciplinarios. Digamos que son como administrativos de ellos. Sin embargo, la discusión de los tribunales militares es algo que también no se debe tener al vapor, porque es una discusión que se debe tener dentro del contexto de la sociedad dominicana, conociendo la idiosincrasia y el por qué están ahí. Me explico. Los tribunales militares han resultado inoperantes e ineficientes en los últimos 60 años de vida republicana para limitar a los infractores y para controlar a los reincidentes. Eso quiere decir que no basta en República Dominicana quitarle un sellito, trancarlo 10 días en una cárcel de ellos mismos y un reproche moral o jerárquico, porque normalmente los que ya cruzan esa línea del delito, una vez son apresados por la jurisdicción ordinaria, nos enteramos que tenían 75 voces de alerta antes. Entonces, la discusión de los tribunales militares es algo que se debe tener y yo soy de lo que pienso que no deben existir, porque aunque en otros países parecidos al nuestro existen y funcionan, aquí no funcionan. Y el derecho comparado es ilustrativo, te permite ver ejemplos y experiencias, pero no es que si allá funciona, aquí va a funcionar. Entonces, volvemos a lo que decíamos hace unos minutos. Si el código se hubiese discutido como se debía, si no se hubiese estado pasando un rodillo legislativo para salir del paso y seguir con las otras reformas que no sé cómo la vamos a hacer en 4 años, lamentablemente, si eso no hubiese pasado, tuviéramos discusiones de fondo durante 2, 3, 4 meses discutiendo derechos, la sociedad civil, los médicos. Por ejemplo, en el tema del aborto, los médicos tenían que participar activamente. En Claro. el tema de la agresión sexual, esa discusión de que si es violación o no es violación nace de la falta de discusión y divulgación en el Congreso y en la prensa, o sea, del Congreso en la prensa, quiero decir, Ujú. de lo que se está hablando. Lo que está discutiéndose con el tema de la agresión sexual y la violación es normal, porque los tipos penales van escalando, no todo es violación. Técnicamente, cualquier agresión sexual tiene diferentes formas de catalogarse, una de ellas es la violación. Y lo que se tiene que discutir es las penas, porque que tengan nombres distintos no quiere decir que no puedan tener la misma pena. Es Y claro. entonces, cuando tú tienes lamentablemente que aceptar sí o no algo y te lo imponen y ni siquiera te dejan discutirlo, la sociedad se siente o siente cierta suspicacia de por qué tan rápido cuando estos son temas que se pueden tomarse un tiempo para discutirlo o no. Pero nuestro país lamentablemente nunca ha tenido un Congreso que valga la pena desde el punto de vista legislativo y lo que se busca siempre es un consenso político. Por eso es que yo digo que ese articulito 14 que metió a la iglesia de manera artificial, donde evidentemente no va, es el costo del consenso. Sabrá Dios qué fue lo que pusieron ahí para poner o quitar en otro lado.
Bueno, Franchi, muchísimas gracias. Franchi, yo de cariño le digo al abogado Sí, no, Francisco no, claro, Álvarez, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus opiniones sobre este Código Penal que a lo mejor para la próxima semana esté aprobado. Esta misma semana. Ahora hacemos una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar del ejemplo que dio el PRM con el diputado Eugenio Cedeño esta semana. Ya volvemos. Esta misma semana.